Bien, buenos días, vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a iniciar. Bien, estábamos viendo entonces el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Recordando, hicimos un ejemplo nada más, pero vamos a recordarlo rápidamente aquí en corto. El criterio de la segunda derivada. Tenemos que tener puntos donde la derivada se hace cero, así, encontrar los puntos donde la primera derivada se hace cero. Y luego simplemente estos puntos los evaluamos en la segunda derivada. ¿Sí? Si nos da positivo, hay un mínimo. Si nos da negativo, hay un máximo. Ahí está. Y si nos da cero, no nos da positivo ni negativo, entonces no funciona este criterio. Tenemos que irnos al criterio de la primera derivada. Ok, entonces hicimos un ejemplo. Vamos a hacer uno más. Bien, habíamos dicho que justamente esta es una de las desventajas del criterio de la segunda derivada, que puede haber puntos donde no nos diga si hay máximo o mínimo, a diferencia del criterio de la primera derivada. Tiene otras ventajas, habíamos dicho también. Una de las ventajas es que se usa muy bien para cuando son funciones trascendentes. Ya vamos a ver el segundo ejemplo. Igual, entonces es hallar los máximos y mínimos o hallar los extremos locales de esta función. Hallar los extremos locales de esta función, por ejemplo, f de x igual a seno de 2x menos x en este intervalo, menos pi medios menor que x menor que pi medios. Ok, entonces allá los extremos locales de esta función, ok, usando el criterio de la segunda derivada. Va, ¿se entiende, sí? Con el criterio de la segunda derivada. Y obviamente aquí nos ponen este intervalo, ¿sí? Un intervalo abierto para que no tengamos problemas con los extremos absolutos, pero es porque si no, pues aquí va a haber una infinidad de puntos donde la derivada se hace cero. En cambio ahí nada más va a haber unos dos quizás puntos, ¿sí? Si no, tendríamos una infinidad de puntos. Bien. Pero el criterio de la segunda derivada, pues, da mucha comodidad cuando tenemos funciones trascendentes, ¿sí? Como es el caso de aquí, vean. Bien, nos vamos con la primera derivada, ¿sí? Primera derivada es entonces la derivada del seno de 2x, 2, coseno de 2x menos 1. Ahí está la primera derivada. Agarramos los puntos donde la primera derivada se hace cero. Y esto ya lo hemos hecho muchas veces. Nos da coseno de 2x igual a 1 medio. Está ahí. Coseno de 2x igual a 1 medio. Bien. Entonces, ¿dónde se hace coseno de 2x 1 medio? Vamos a recordar. Aquí vamos a hacerlo cuando es x igual a 1 medio. Vamos a recordar, vean, cuando el coseno de x es igual a 1 medio, vamos a preguntarles para ir despertando. Ya lo hemos puesto varias veces. ¿Dónde se hace el coseno de x 1 medio? ¿En dónde se hace 1 medio? Sí, vamos a resolver esta ecuación. ¿Dónde se hace 1 medio el coseno de x? ¿Quién me lo dice?
¿Quién me dice dónde está el coseno de x un medio? Pitercios. En pitercios, esa es una posibilidad, ¿sí? En pitercios. Ajá, ahí. Pero acuérdense, bueno, vamos a poner aquí. En pitercios más todos los capi, ¿sí? Más 2 npi. Ajá. Y donde se hace, bueno, ese es en pitercios, pero también había otro ángulo que dijimos. Ajá, ¿quién es el otro ángulo? ¿Quién me dice? 5 pitercios. Eso, muy bien. 5 pitercios más 2 npi. Ajá. Bueno, pero tenemos 2x, acuérdense. Entonces, si tenemos 2x igual a un medio, entonces tenemos 2x igual a esto que está aquí. Pi tercios más 2 pi y 5 tercios de pi más 2 pi. Esto nos lleva a que pasan el 2 dividiendo y nos lleva a que es pi sextos más pi y 5 sextos de pi más pi. Ajá. Bueno, ahí están toda la infinidad, pero nada más hay que tomar los que están entre menos pi medios y pi medios, ¿sí? Voy a borrar aquí, ¿y quedó claro? Ajá, donde el coseno de x se hace un medio en 60 grados o en 300 grados, si lo pensamos en grados. Bien, por lo tanto, voy a considerar nada más los x que estén en este intervalo. Obviamente, cuando n vale 0, tenemos pi sextos. Ajá, y ya no hay otro por ese lado, ¿sí? Pero este negativo lo sacamos de aquí. Ajá. Vean, cuando n vale menos 1, nos da 5 sextos de pi menos pi. 5 sextos de pi menos pi nos da menos pi sextos. Ahí. Ajá. Si se ve, ya los demás se salen de este intervalo. Aquí cuando n vale 1 ya estoy fuera porque es pi más pi sextos. Ya se pasó. Igual acá, ¿sí? Cualquier otro valor hace que se salgan de este intervalo. ¿Sí se ve? Aquí con n igual a 0 nos da el pi sextos, y aquí con n igual a menos 1 nos da el menos pi sextos, que son los dos ángulos que están en estos dos. Están ahí. ¿Ok? Ok, entonces aquí están los puntos donde la derivada se hace 0. Ajá. Nos vamos con la segunda derivada. ¿Sí? Vamos a ponerla aquí así, segunda derivada. Segunda derivada nos da menos 4 seno de 2x. Directo aquí, ¿sí? Segunda derivada, menos 4 seno de 2x. Y entonces evaluamos en la segunda derivada estos puntos que están aquí. Vamos a ver, metemos en este huequito. Recuerden que nos importa solamente el signo. Ajá. Entonces, en la segunda derivada, evaluamos aquí, vamos a poner aquí uno, f de pi sextos, nos da directo menos 4 seno de 2 pi sextos, ¿sí? Seno de, vamos a ponerlo, 2 por pi sextos, nos queda menos 4 seno de pi tercios. Ajá. Pero esto nos va a dar negativo, porque el seno de pi tercios es el seno de un ángulo, es positivo, ¿eh? Es el seno de 60. Con ese menos nos da negativo, por lo tanto ahí tenemos un máximo, ¿sí?
Si la segunda derivada es negativa, tenemos un máximo, ¿sí? Tenemos un máximo aquí, y sacamos ese máximo. Entonces tenemos aquí, f tiene un máximo, aquí en pi sextos, sacamos este máximo. Máximo igual a f de pi sextos. Y f de pi sextos, entonces nos da, esto ya es en la función, seno de 2 pi sextos, 2 por pi sextos, menos pi sextos. Ok, vamos a borrar aquí, espero que no haya problema. Ok, aquí el seno de 2 pi sextos, como dijimos, seno de 2 pi sextos es el seno de pi tercios, es raíz de 3 sobre 2 menos pi sextos. Aquí está el máximo. ¿Sí? Este es el valor máximo y se alcanza aquí en pi sextos. Luego, el segundo punto crítico, fi' de menos pi sextos. Nos queda menos 4 seno. Seno de menos pi sextos. De menos 2 por pi sextos, ¿sí? Menos pi sextos. Pero eso nos va a dar positivo porque el seno es impar. Este menos lo pueden sacar y esto nos da positivo. Tenemos un mínimo aquí. Entonces f tiene un mínimo aquí en menos pi sextos. Sacamos este mínimo. F de menos pi sextos. Y entonces f de menos pi sextos nos daría seno de 2 por menos pi sextos menos pi sextos nos va a dar pi sextos. Y esto nos da ahora menos raíz de 3 sobre 2. Más pi sextos. Ahí estaría el mínimo de esta función y el máximo. Bien, ¿quedó claro este criterio, este ejemplo? Con nuevamente el criterio de la segunda derivada. Ok, ¿todos de acuerdo? Bien, vamos a ilustrar un ejemplo y nos pasamos a la siguiente sección. Bien. Otro ejemplo. Ejemplo 3. Igual, entonces hallar los extremos locales de esta función. F de x igual a, vamos a poner esta, 1 menos x cuadrada a la 1/3. Bueno, ya habíamos hecho parecido, me interesa más bien ilustrar la otra desventaja del criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Vean. Ok, vean. Aquí conviene fijarse en el dominio. ¿Sí? Vean que el dominio de esta función. ¿Quién es el dominio de esta función? ¿Quién me lo dice? ¿Quién es el dominio?
¿Quién es el dominio de esa función? 1 menos x cuadrada a la 1/3. Todos los reales. Todos los reales. Son raíces cúbicas, entonces no hay problema con las raíces cúbicas, ¿sí? Está ahí. Ok, entonces vamos con la primera derivada. Primera derivada, 1/3 de 1 menos x cuadrada a la menos 2/3 por menos 2x, ¿sí? Esto nos da menos 2/3 a menos 2/3, arriba nos da x, dejamos x arriba, esto lo bajamos como 1 menos x cuadrada a la 2/3. Ahí. ¿Sí? Y bueno, vamos a ensayar el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Entonces, f' igual a eso que está ahí. Ok, entonces ya lo hemos hecho, f' de x es igual a 0 cuando x vale ¿quién? Cuando x vale 0. Está ahí. ¿Sí? Ahí la derivada se hace 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y solo ahí se puede aplicar el criterio de la segunda derivada, cuando la derivada se hace 0. ¿Sí? Entonces, solo en esos puntos, ¿sí? Entonces vamos a ver. Entonces, por lo tanto, de una vez, vámonos con la segunda derivada. Tenemos menos 2/3. Ajá. Y tenemos el denominador, lo derivamos, 1 menos x cuadrada a los 2/3, por la derivada del numerador que vale 1, menos el numerador, por la derivada del denominador, que sería 2/3, 1 menos x cuadrada a la menos 5/3 por menos 2x, ¿sí? Entre 1 menos x cuadrada al cuadrado del denominador a la 4/3, ¿sí? No, aquí no es a la menos 5/3. Es a la menos 1/3. ¿Sí? Es 2/3, 1 menos x cuadrada. 2/3 menos 1 es menos 1/3 por menos 2x. ¿Se queda claro? Bueno, y no necesitamos simplificar. Nos interesa el signo de la segunda derivada. Aquí de una vez evaluamos y sacamos el signo. No nos interesa el valor, simplemente qué signo tiene esta segunda derivada en este punto, ¿sí? Bueno, vean que en automático todo esto se va a 0, porque aquí es un 0, acá también es un 0, aquí nos da 1, pues todo se va a 0, y nada más nos queda menos 2/3 aquí, aquí 1 a la 2/3, y abajo también nos da 1 a la 4/3, es decir, esto realmente nos da negativo. De hecho, si quieren, más, nos da menos 2/3, ¿sí? Negativo o con signo menos. Pues tenemos un mínimo. Un máximo, perdón. Un máximo aquí, en x igual a 0. Este máximo lo sacamos, es f de 0, y vean que f de 0 pues nos da 1. Este es el máximo. El máximo es 1 y se encuentra aquí en x igual a 0. Recuerden que también es como, no lo he puesto, pero también a veces se puede poner así, muchos lo ponen así, el punto máximo está aquí, va en 0,1. 0,1. Bien, hasta aquí está bien ahora. Pero si no tengo cuidado, me estoy saltando dos puntos donde hay extremo local.
porque esos puntos no los detecta la segunda derivada, no sirven, no funciona la segunda derivada en esos puntos. Ajá, que es donde la derivada no existe. Vean, la derivada no existe aquí, en 1 y menos 1, y están en el dominio. Esos también son puntos críticos, pero ahí no se aplica la segunda derivada. ¿Sí? Ajá, porque, vean, si voy a borrar aquí, esta parte que está aquí, queda claro, vean, aquí si no tengo cuidado, me estoy saltando dos puntos donde hay máximo, sí puede haber máximo, de hecho sí va a haber máximo y mínimo, que es donde la derivada no existe, que es en menos 1 y 1, y están en el dominio. Entonces, esos puntos críticos no se les puede aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Vamos a borrar aquí. ¡Ay, la segunda derivada! Ya la borré. Bueno. Ajá. Vean, entonces, vean, f' de x no existe. Perdón, f' de x, no y'. En x igual a menos 1 y x igual a 1, que sí están en el dominio, que sí están en el dominio. En el dominio. Ajá. Aquí, repito, no se aplicará el criterio de la segunda, porque ven que en la segunda derivada, ya la borré, pero si ven que si evalúan en 1 o menos 1, les da infinito, no existe la derivada, porque abajo nos queda, aquí en la segunda derivada, en el denominador nos quedó 1 menos x cuadrada a la 4 tercios, ¿sí? En el denominador, ¿sí? El cuadrado del denominador, pues es esto. Entonces, cuando evalúan 1 menos 1, les da una división entre 0. No se aplica en esos puntos el criterio de la segunda derivada. Esa es la otra gran desventaja del criterio de la segunda derivada. Aquí tendríamos que regresarnos al criterio de la primera, ¿sí? Y rápidamente lo podemos checar, nada más vamos a checarlo ahí, pero considerando que la derivada, el cero también es punto crítico. Aquí ya checamos que ahí hay un máximo. Hicimos uno muy parecido a este, ¿sí? Y checan aquí el criterio de la segunda derivada, que es fácil, primera derivada, perdón. Porque este término que está aquí siempre es positivo, porque es una raíz cúbica y luego al cuadrado. Siempre nos da positivo, entonces el signo lo determina el numerador. Pues a la izquierda de menos 1, pues pueden poner aquí menos 2, ajá, con menos 2, con menos, les da menos 2, aquí les da más. Está ahí. Ajá. A ver. Ajá, luego, entre menos 1 y 0 pueden agarrar menos 1 medio, pero menos 1 medio les va a dar otra vez, positivo, aquí. Ajá. Entre 0 y 1 medio, les da, evaluar 1 medio positivo, les va a dar positivo, les da negativo, y acá también les va a dar negativo. ¿Ven? Cuando pongan un número a la derecha de 1, ahí les va a dar negativo, ¿sí? ¿Ok? Ok, bien. Entonces aquí nos dice que esta función, ajá, aquí ya, bueno, aquí de hecho aquí ya obtenemos lo que ya lo sabíamos, ¿sí? Que aquí hay un máximo porque la primera derivada cambia de menos a más.
En menos 1 y 1 no hay ni máximo ni mínimo. Entonces, aquí en menos 1 y 1 no hay ni máximo ni mínimo. Ni máximo ni mínimo, ¿sí? Ahí está. Bien, ¿quedó claro para todos? ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Dudas al respecto? Ajá, ¿me preguntas? Sí, repito, pueden ser esta desventaja del criterio de la segunda derivada. Bueno, entonces, moraleja es que denle prioridad al criterio de la primera derivada y cuando haya funciones, bueno, sí tiene sus ventajas, obviamente. Por ejemplo, estos problemas que hicimos de máximos y mínimos con el criterio de la segunda derivada, pueden checar rápidamente que tenemos un máximo y un mínimo local, ¿sí? Rápidamente se puede checar. Ok, entonces nos pasamos a otra cosa que sigue relacionado con todo esto. Ya, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí y vamos a usar ahora concavidad y punto de inflexión. Concavidad y punto de inflexión. A ver, concavidad y punto de inflexión. Bueno, ok, ya casi también tenemos este concepto, nada más hay que... Ahora sí, perdón. Bien, entonces, bien, una función así, vamos a poner aquí, esta función así, o esta función así, ajá. Bien, una función de esta forma, ya la hemos pintado otras veces, se conoce como cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Así. O propiamente, o convexa realmente. De hace años para acá se aparecieron los libros, se está diferenciándolos así, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Pero antes esto se conocía nada más como convexa y esta como cóncava propiamente. Ajá. Este es cóncava o convexa, o cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ¿sí? Y vamos a recordar lo que habíamos comentado. ¿Se acuerdan que aquí dijimos, así va a ser la definición, ¿sí? Que la función derivada, f' de x, aquí es una función creciente. Es una función creciente, acuérdense. Este es f, no es la derivada, esto es f. Entonces, la función derivada como función de x, dijimos, aquí es una función creciente porque las pendientes van aumentando de inclinación, ¿sí? Y acá es la derivada, es una función decreciente. Es una función decreciente. Ajá. Habíamos dicho por qué, porque la inclinación de la recta tangente va disminuyendo hasta hacerse cero, y luego se va haciendo cada vez más negativa. Es decreciente ahí, ¿sí? Bien.
Entonces, esta es la definición, vamos aquí, la definición de cóncava hacia arriba, vean. Dice aquí, sea f una función derivable en un intervalo abierto, en un intervalo abierto I, que está aquí. Ok, entonces la gráfica de F, ajá, es cóncava hacia arriba, si la función f' de x es una función creciente en dicho intervalo. Si la función f' de x es una función creciente en dicho intervalo. Ajá. Ok, ahí es cóncava hacia arriba. Vamos a borrar acá. En dicho intervalo. Bueno, punto y seguido, continuamos aquí. Y cóncava, aquí continuamos. Y cóncava hacia abajo. Ajá. Si la función f' de x, ajá, es una función decreciente. Es una función decreciente en dicho intervalo. Es una función decreciente en dicho intervalo. ¿Mm? Ok, entonces es una definición un poco cómoda para explicar la concavidad, ¿sí? Pero algunas otras definiciones que vienen en algunos libros tampoco es muy convincente. Creo que quizás esa sería la mejor, ¿sí? Ajá. Bien, ok. Entonces, por lo tanto, ya tenemos criterio que nos va a permitir saber si una función es creciente o decreciente, porque ya vimos que si es creciente, la derivada, pues su derivada, que es la segunda derivada, nos va a dar mayor que 0, y acá la derivada de f', que es una función decreciente, la derivada de esta función, que es la segunda derivada, nos da menor que 0. Y de esa manera sabemos a través de la derivada dónde es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba una función. ¿Sí? Vamos a borrar ahora sí aquí. Ay, bueno, quizás no. Ahorita lo apuntamos. Y este ya se pone como un teorema, vean. Aquí un teorema. Un teorema, ¿sí? Ok. Igual, vean, sea f una función tal que su segunda derivada
segunda derivada existe en un intervalo abierto, I. Ok, entonces, inciso I. Si f' de x, perdón, es mayor que 0 para toda x en I, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba, ¿sí? La gráfica de f es cóncava hacia arriba. Y digo sí, si f' de x es menor que 0, igual, cóncava hacia arriba en I, en el intervalo I. Si f' de x es menor que 0 para toda x en I, la gráfica de f es cóncava hacia abajo, en el intervalo I. Ok, entonces, perdón. Ok, bien, entonces, aquí, bueno, puse primero cóncava hacia arriba. Aquí, cóncava hacia arriba significa que la segunda derivada es mayor que 0, ¿sí? Y, cóncava hacia arriba. Cóncava hacia abajo, la segunda derivada es menor que 0. ¿Ok? ¿Quedó claro para todos? Ahí tenemos entonces lo que también le ponen a veces el sentido de concavidad de una función, ¿sí? ¿Dónde es cóncava hacia arriba? ¿Dónde es cóncava hacia abajo? Ahora, aquí en automático aparece el punto donde cambia de concavidad, que es el famoso punto de inflexión. Ya, vamos a apuntarlo aquí, definición. Definición. El punto x0, f de x0, donde la gráfica de f cambia de concavidad, se llama punto de inflexión. Se llama punto de inflexión. Se llama punto de inflexión. Ok, entonces, aquí está prácticamente todo, nada más. Ahora, punto de inflexión, donde la gráfica cambia de concavidad, ¿sí? Voy a dejar esto. Bueno, vamos a ilustrar esto así, o puede ser al revés, ¿verdad? Así. Digamos algo así como esto. Ok, este punto donde justamente cambia de concavidad, por aquí voy a andar por este punto. Esta es la gráfica de f, ahorita vamos a hacer referencia a esta. F de x0. Este es el punto de inflexión. Vamos a ponerle una I de inflexión ahí, ¿sí?
Y acá igual. Vamos a poner I de inflexión, ¿sí? Ok, bien, vamos a borrar aquí. Bien, donde cambia de concavidad. Puede ir de un cambio a otro, no importa el orden en que cambie la concavidad, el chiste es que cambie, ¿sí? Y cambia ahí tenemos el punto de inflexión. Aquí cambia de concavidad cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, ¿sí? Cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y entonces ahí tenemos a la concavidad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, vean, ¿quién es este punto de inflexión? Ahí es cómo sacar este punto de inflexión. ¿Sí? Vean. Esta es la gráfica de F, esta es la gráfica de F. Permítanme tantito, ¿sí? Ok, vean, entonces, ahora, vean, ¿cómo sacamos el punto de inflexión? También lo podemos, para no memorizar, recordar cómo sacar el punto de inflexión. Vean, vamos a fijarnos en esta gráfica. ¿Sí ven? Este es el punto de inflexión, acuérdense. Nos vamos a fijar en la función de x, en la función derivada, f' de x y la función derivada f' de x. A ver, les voy a preguntar, acuérdense. Cuando la gráfica es así, la función derivada, pasa de decreciente a creciente, justamente aquí en este punto, vean, acuérdense. Esto significa que la derivada decrece y aquí que la derivada crece. Acuérdense, si voy pensando, la derivada decrece y luego crece. Aquí, estoy pensando en la función derivada, ¿sí? Y aquí estaría x0, digamos. Aquí vamos a ponerlo, pues. Vamos a pensar que quiero hacer un bosquejo de la función derivada, ¿sí? Aquí está x0, entonces ya la función derivada, acuérdense, dijimos que aquí era una función decreciente y aquí crece la derivada. Entonces, primero viene de decreciente y a creciente. Aquí está la gráfica un bosquejo de la gráfica de la función derivada, ¿sí? Y acá es al revés. Bien, si yo aquí dibujo la gráfica de la función derivada, ¿sí? Aquí es al revés. Primero crece y luego decrece. Primero crece y luego decrece, justo aquí en x0. Justo aquí en x0. ¿Sí? Vean, esta es la gráfica de la función derivada. Por lo tanto, aquí, vean que x0 es un punto donde f' de x0 alcanza un mínimo o donde alcanza ¿quién? Un máximo. Este es el punto de inflexión. ¿Quedó claro? Vean. Si, esa es la derivada. Si pasa de creciente a creciente, acuérdense, cambia la derivada de esta, ¿sí? Cambia el signo de menos a más, tenemos un mínimo, o cambia el signo de más a menos, tenemos un máximo, pero de f' de x. Por lo tanto, vean, x0, ¿sí? Es un punto donde f' de x alcanza su máximo, su mínimo, o su mínimo. Esto es lo que pasa con el punto crítico, donde va a alcanzar su máximo o su mínimo.
y dónde alcanza su máximo, su mínimo una función. Aquí lo estoy ilustrando para este caso muy sencillo, ¿sí? Ajá. ¿Dónde alcanza una función su máximo, su mínimo en sus puntos críticos? Ajá. Entonces, los puntos de inflexión, entonces, van a ser donde la primera derivada tiene sus puntos críticos, ¿sí? Ahí, pero al igual que con el criterio de la primera derivada, hay que verificar, para que exista ahí un máximo o mínimo, verificar que cambia de signo la derivada, en este caso la segunda derivada. Pero eso significa que cambie de concavidad, que pase de una concavidad a otra. ¿Quedó claro para todos? Este es el punto crítico, entonces vamos a apuntarlo para tenerlo ahí y sacarlo nada más. ¿Sí? Entonces vamos a borrar aquí. Y entonces podemos tener este teorema, vean. Este teorema, vean. Sea x0 un punto del dominio de f. Del dominio de f. Ajá. Ok. Dice aquí tal que esta función, acuérdense, y igual a f' de x, ajá, es derivable en un intervalo abierto que contiene a x0. Que contiene a x0. Bueno, acuérdense, que contiene x0. Acuérdense, x0 tiene que ser un punto crítico de la primera derivada. Entonces, por eso viene esto que viene a continuación. Si f' de x, segunda derivada, es 0, ajá, aquí es la derivada de la derivada, o f' de x0, que contiene x0, más bien, supongamos aquí que contiene x0, que contiene x0, aquí es más bien un supongamos, ¿sí? Supongamos que f' de x0 es igual a 0 o f' de x0 no existe. No existe. Aquí supongamos que f' de x0 es igual a 0 o f' de x0 no existe. Vean. Aquí estamos suponiendo que x0 sea un punto crítico no de la función, sino de la primera derivada. ¿Se acuerdan? Punto crítico donde la derivada no existe o donde la derivada se hace 0. Pero como aquí es la función es la derivada, nos da segunda derivada de 0 o segunda derivada no existe. Supongamos que pasa eso. Entonces, no existe, no existe aquí. Entonces, inciso I, si f' de x0 es mayor que 0, para x menor que x0, y f' de x0, es es igual, menor que 0, para x mayor que x0, ¿sí? O cualquiera de estos dos, ¿sí? O si f' de x0 es menor que 0, para x menor que x0, y
f' de x0 es mayor que 0 para x mayor que x0, ajá, entonces el punto x0, f de x0, más bien vamos a poner así. Entonces, la gráfica de f tiene un punto de inflexión en x igual a x0, ¿sí? Sí, aquí estamos verificando que cambia de concavidad la curva. Pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, ¿sí? Y acá al revés, pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Si hay ese cambio de concavidad, entonces tenemos un punto de inflexión. Recuerden que estamos checando realmente si hay un máximo y hay un mínimo de la primera derivada, ¿sí? Por eso es importante checar el cambio de signo. Acuérdense, puede no cambiar de signo, significa que no hay punto de inflexión. E igual que en el criterio de la primera derivada, significa que no hay ni máximo ni mínimo, aquí va a significar que no hay punto de inflexión. Ok, quedó claro para todos. Entonces, ¿sí? Preguntas, preguntas, preguntas. Bien, entonces, por lo tanto, nos metemos a los ejemplos. ¿Ya? Ahora sí, nos metemos de lleno a la graficada y vamos ahora sí, a recopilar todo lo que hemos cosechado desde el curso de Introducción al Cálculo. Vamos a procurar hacer más o menos siguiendo esa línea, pero ahora con la incorporación de esta herramienta tan poderosa que es el cálculo, ¿sí estamos de acuerdo? Pero vamos a tomar en cuenta que ya vieron más o menos cómo se sacaban las asíntotas horizontales y las verticales, ¿sí? Y por aquí vamos a recuperar otra vez la asíntota oblicua que expliqué de manera rápida, por ahí hace algunas clases ya, ¿sí? Pero vamos a usar todo, ¿sí? Para sacar de manera precisa una gráfica. Bien, entonces ya vamos a meternos a los ejemplos. Ajá, vamos a ver. Ok, bien, vamos a ver. Vamos a poner así, como se pone muchas veces en los ejercicios, ¿verdad? Vamos a ver, graficar las siguientes funciones, obteniendo, vean, vamos a poner aquí, bueno, lo que se obtiene como básico, el dominio y ceros. Dominio y ceros. Vamos a recuperar, ok, graficar las siguientes funciones obteniendo dominio y ceros de la función, ¿sí? De la función. Bueno, a veces no va a ser tan fácil obtenerlos, pero al menos vamos a, cuando se pueda hay que sacarlos, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, el dominio sí, pero los ceros puede ser que nos quede una ecuación complicada para resolver, ¿sí? Y a lo mejor no los sacamos, pero si se pueden sacar, hay que sacarlos. Ven aquí dominio y ceros. Asíntotas, las que existan, verticales, horizontales, oblicuas, ¿sí? Máximos y mínimos. Máximos y mínimos. A veces pueden preguntar aquí monotonía. Recuerden que aquí obtenemos en automático máximos y mínimos y la monotonía. Ajá. Y aquí concavidad y puntos de inflexión.
y puntos de inflexión. Concavidad y puntos de inflexión. Igual, y aquí como los máximos y mínimos se obtienen aquí, máximos y mínimos. Y la monotonía se obtiene igual, va junto con pegado, ¿sí? Igual aquí, se obtiene junto con pegado aquí la concavidad de los puntos de inflexión. Ajá. Bien, entonces, graficar las siguientes funciones, vamos a ir obteniendo todo esto que está aquí. Vean. Vamos a poner la primera, obviamente vamos a empezar con las más sencillas, ¿sí? Vamos a apuntar esta que está aquí, vean. Ya habíamos adelantado esta, pero vamos a hacerla nuevamente. Vean. F de x igual a menos 3x quinta más, ¿quién? Más 5x cúbica. Más 5x cúbica. Vamos a ver. Rápidamente, vamos a ir resolviendo inciso por inciso. Vean, rápidamente, ¿cuál es el dominio de esta función? Menos 3x quinta más 5x cúbica. ¿Quién es su dominio? Reales. Todos los reales, ¿sí? Dominio todo R. Vamos con los ceros. Los ceros, acuérdense, es donde la función se hace cero o donde intersecta al eje de las X. Las raíces también se pueden preguntar, las raíces de esta ecuación o los ceros de esa ecuación. Los que están raíces, porque están ahí a ras del eje, del suelo, digamos. Ajá, ok. Entonces nos queda, parece que aquí se pueden sacar, nos da menos 3x quinta más 5x cúbica igual a 0. Ajá. Aquí pueden factorizar x cúbica, y vean que les da x cúbica menos 3x cuadrada más 5 igual a 0. Aquí factorizan x cúbica, nos da menos 3x cuadrada más 5 igual a 0. Por lo tanto, de aquí nos queda x igual a 0 y nos queda el otro factor lo igualan a 0. Les va a quedar esto, x cuadrada igual a 5 tercios, x igual a más menos raíz de 5 tercios. Ajá. Ahí estaría, ¿sí? Ahí están los ceros de la función, vean. Tenemos el dominio, ajá, y vamos a poner por aquí, si me permiten por aquí los ceros de esta función es 0 menos raíz de 5 tercios y raíz de 5 tercios. Aquí están los ceros de la función. Ajá, corta el eje X en esos puntos, en el origen, en la raíz de 5 tercios y raíz de 5 tercios. Bien. Asíntotas. Vamos a hacer un espacio aquí. Déjenme hacer un espacio con este para ahorrar tinta. A ver, díganme, ¿cuáles son las asíntotas de esta función? ¿Cuáles son las asíntotas? ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? Acuérdense, es una función polinomial. Perdón. Ok, a ver. Es una función polinomial. Por lo tanto, ¿cuáles son sus asíntotas? No tiene. Asíntotas no tiene. Verticales. Ni verticales ni horizontales. ¿Sí? ¿No? Exactamente, verticales no tiene. Eso lo pueden identificar rápidamente porque no hay un número X donde se vaya infinito. ¿Sí? Un número real que se vaya a infinito. Ajá. Y horizontales tampoco va a tener porque cualquier límite de un polinomio, cuando X se va a infinito menos infinito, siempre se va a más infinito menos infinito. Entonces, no tiene asíntotas ni horizontales ni verticales, ni oblicuas, mucho menos, ¿sí?
Ok, quedó claro para todos, ¿sí? Casi no se, a ver si ahorita me da tiempo, casi no se hacen estos límites. Cuando hace entender esto a infinito, a menos infinito, ver dónde se va, se puede ver desde antes, ¿sí? Si quieren te comentamos un poco, pero a ver, pero creo que acuérdense, todos los polinomios, sus gráficas se van a más infinito o menos infinito. No vamos a tener asíntotas horizontales, ni tampoco verticales, ¿sí? Ok, no hay asíntotas, ¿sí? Ya, nos vamos con los máximos y mínimos, aquí es donde aparece el cálculo. Ajá, entonces nos vamos a máximos y mínimos, nos vamos a la primera derivada. Ajá, primera derivada nos da menos 15x cuadrada, no, menos 15x cuarta, más 15x cuadrada, más 15x cuadrada. Ok, y de aquí igualamos a 0. Acuérdense, primera derivada hay que sacar los puntos críticos, ¿sí? Bien, entonces nos va a quedar aquí, vamos a poner aquí la primera derivada, vamos a factorizarla para ahorita evaluarla. Ponemos 15x cuadrada, factorizamos, ajá, y nos queda aquí menos x cuadrada más 1. Ahí factorizándola, ¿sí? Permítanme. Ahora sí. Nos queda así. Igualamos a 0. Y nos queda x igual a 0. Ajá. Y menos x cuadrada más 1 igual a 0. Es decir, nos queda x igual a más menos 1. Ajá. Estos son los puntos críticos. 0, menos 1 y 1. Ajá. Y le aplicamos el criterio de la primera derivada, ¿sí? Tenemos aquí 0, menos 1 y 1. A aplicar el criterio de la primera derivada, podemos irnos con la segunda también, porque está rápida la segunda derivada. Y evaluaríamos ya rápidamente, pero la ventaja de la primera derivada es que nos da la concavidad, la monotonía de la función, ¿sí? Vemos rápidamente. Que son muchos 7, vean. Estos son los 3 puntos críticos. Entonces, sabemos el criterio de la primera derivada, nos importa el signo. Vean, aquí está la primera derivada. Entonces, a la izquierda de menos 1 puede ser menos 2. Acuérdense, este siempre es positivo. Entonces, lo que da el signo es el segundo factor. Porque 15x cuadrado siempre es positivo. Entonces, a la izquierda de menos 1 es menos 2. Al cuadrado es 4. Con este menos nos da menos 4 que rebasa el 1 nos da negativo, ¿sí? Entre menos 1 y 0 es menos 1 medio, esto siempre es positivo, menos 1 medio al cuadrado es menos 1 cuarto, aquí nos da positivo, ¿sí? Entre 0 y 1, otra vez podemos evaluar un medio, ¿sí? Ajá, y 1 medio al cuadrado sigue siendo 1 cuarto, menos 1 cuarto más 1 entero es positivo, y a la derecha de 1 ya nos da negativo, ¿eh? Pueden hablar aquí 2 al cuadrado 4, menos 4 más 1 menos 3 es negativo. Ahí está el análisis con la primera derivada. Y se pueden ahí, si nos piden la monotonía, podemos poner la monotonía, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, aquí tenemos que f, entonces, tiene un mínimo, en x igual a menos 1. Ajá. Sacamos este mínimo de una vez. F de menos 1, ¿sí? Y f de menos 1, vean, esta es mi función. F de menos 1, ¿qué nos da? Aquí nos daría 3 menos 5, nos da menos 2. Que está ahí, ¿sí? Menos 2. Vamos a borrar acá.
está mi función, ¿sí? Ok, f de menos, aquí está mi mínimo, ¿sí? F de menos 2, ¿sí? Aquí nos daría, sí, menos 2, ok, luego, en 0 no hay ni máximo ni mínimo, aquí, ajá. En 0 no hay ni máximo ni mínimo. Ni máximo ni mínimo, ¿sí? En 0. No cambia de signo la derivada. En 1 hay un máximo, ¿sí? En 1 hay un máximo. Sacamos este máximo. Ajá, f de 1. F de 1 nos da menos 3 más 5, 2. Aquí está, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos ya respondido el tercer inciso. Asíntotas máximos y mínimos. Ahí está, ¿sí? Viene lo nuevo que acabamos de ver aquí. Ajá, rápidamente. Tenemos máximo y mínimo en 0, tenemos un máximo en 1 y un mínimo en menos 1. Bien, vamos con la segunda derivada para ver la concavidad y puntos de inflexión. Este es el inciso 4. ¿Sí? Son 4 cosas que preguntamos. Entonces vamos con la segunda derivada, ¿sí? Concavidad y puntos de inflexión. Concavidad y puntos de inflexión. Bien, nos metemos a la segunda derivada. Entonces, segunda derivada, vamos a derivar desde aquí, donde está la primera. Para no hacer aquí la regla del producto, aquí directo nos da, en segunda derivada nos da menos 60 x cúbica más 30x. Menos 60x cúbica más 30x. Es concavidad de puntos de inflexión. Aquí está mi función, hay que conservarlo. Ok. Bien, entonces menos 60x cúbica más 30x, acuérdense. Los puntos de inflexión es entonces donde la segunda derivada se hace 0, o donde la segunda derivada no existe. Aquí simplemente es donde la segunda derivada se hace 0. Entonces, sacamos donde la segunda derivada se hace 0. Y nos queda menos 60x cúbica más 30x igual a 0. Aquí podemos factorizar 30x. ¿Sí? 60x cúbica, ¿sí? Ok, entonces aquí nos daría menos 2x cuadrada más 1 igual a 0. Ajá. Voy a dejar aquí mi función. Aquí está el dominio. Vean, vamos a pasarnos para acá. Primera derivada. Aquí necesito la primera derivada. ¿Sí? Aquí está, segunda derivada. Ok, entonces acuérdense, sigo acá. Sacamos donde la segunda derivada se hace 0, entonces nos queda, bueno, ya aquí está la ecuación, ya nos queda, por lo tanto, x igual a 0, y nos queda menos 2x cuadrada más 1 igual a 0, de ahí despejan x cuadrada, les da 1 medio, entonces da más menos raíz de 1 medio. Ajá. Estos son los puntos que analizamos para punto crítico, para punto de inflexión. Ajá, 0 y más menos raíz de 1 medio, que es más o menos punto 70. 71, ¿sí? Punto 7. Por aquí anda menos raíz de 1 medio y raíz de 1 medio. Y aquí vean que analizamos el signo de la segunda derivada. Y el automático nos va a quedar lo del punto de inflexión y la concavidad. Ajá, bien.
Bien, aquí está la segunda derivada. Vamos a trabajarla aquí. Segunda derivada. Aquí está factorizado, acá también, ¿sí? Vemos el signo de la segunda derivada para ver si hay, para ver la concavidad del punto de inflexión. Entonces, vean, a la izquierda de -1 nos vamos a -1 rápidamente. De hecho, aquí lo podemos haber visto, ¿verdad? Pero si quieren aquí. -1, vean, creo que no sé si de acá, vean, -1, ajá. Si ponen aquí -1, vean, f' de -1, aquí nos va a dar positivo, porque es -1 al cubo, con este menos nos da positivo, de hecho nos da 60, y 30 menos 1 nos da -30, nos daría positivo aquí. Ajá. Acuérdense, este es puntos menos punto 7, tomamos el -1, ¿sí? Ahí estaría. Aquí nos da positivo. Luego, entre menos este y este podemos evaluar en -1/2, menos 0.5, ¿sí? Aquí, acá convendría esto, ¿verdad? Porque aquí con -1/2, aquí nos da -15, ajá. Y aquí -1/2 al cuadrado es 1/4. 1/4 por -2 es -1/2. Más un entero nos da positivo. Aquí nos daría negativo. Ajá, ahí nos da negativo. A la derecha de esto sería f' de 1/2. Va a ser lo mismo, solo que aquí es 30 por 1/2, nos da positivo. Ajá, y acá nos va a dar positivo también, por el mismo argumento de ese rato, ¿sí? 1/2 al cuadrado, 1/4, menos 2 por 1/4 es 1/2, más un entero, de hecho es 1/2. Ajá, o este que fue positivo, aquí nos da positivo. Y a la derecha de 1/2 podemos, en 1 aquí nos va a dar 30 por 1, es positivo, es 30. Cuando ya hablamos en 1, vean, y menos 2 por 1 es menos 2 más 1 es -1. Esto nos da negativo aquí. Ahí están los signos de la segunda derivada. Ajá. Y efectivamente vean que tenemos punto de inflexión en los 3 puntos tenemos punto de inflexión. ¿Sí? Vean, en los 3 puntos hay puntos de inflexión. Cambia la concavidad. Ahorita apuntamos la concavidad, pero vean, cambia el sentido de la concavidad. Tenemos 3 puntos de inflexión en esta función. ¿Sí? Perdón. Ok, bien, entonces hay 3 puntos de inflexión. Hay punto de inflexión en menos raíz de 1/2, 0 y raíz de 1/2. Ajá. Bueno, entonces vamos a sacar estos puntos de inflexión. Hay que sacar las imágenes. F de menos raíz de 1/2, ¿sí? Ajá, alguien que nos dé esta imagen, vean, vamos a poner aquí, hay punto de inflexión ahí. Ok, entonces sacamos f de menos raíz de 1/2. Bueno, f de 0 sale rapidísimo, vean, esta es mi función, f de 0 es 0. Y f de raíz de 1/2. A ver, no sé si hay que meterle calculadora. Ajá. Tenemos esto, vean, vamos a borrar aquí, segunda derivada. Parece que ya no me falta esto. Borramos segunda derivada. Ay, parece que sí. Segunda derivada y además. Bueno, f de 0 es 0. A ver, f de x, si factorizamos aquí rápidamente, x cúbica, uy, si no, no creo que quede. Nos queda a menos 3x cuadrada más 5. Ajá, entonces f de menos 1/2, a ver, nos va a dar menos
raíz de 1/2 al cubo, ajá, aquí es al cuadrado, 3x quinta, 5. Aquí nos daría menos 3/2 más 5. Así nos quedaría, ¿sí? Aquí 3 al cuadrado, x al cuadrado es 1/2 por 3 menos 3/2 más 5. Aquí f de 0 es 0, ajá, y aquí aquí lleva un menos, parece que nos va a dar simétrico aquí. F de 1/2 sería lo mismo aquí, 1/2 raíz de 1/2 al cubo, efectivamente, y aquí como es al cuadrado nos da lo mismo. Menos 3/2 más 5. Alguien que le meta calculadora aquí. Aquí nos da 2 por 5, 10. 7. Nos queda esto, menos 7/2 raíz de 1/2 al cubo. Y acá nos da 7/2 raíz de 1/2 al cubo. Ahí tenemos los puntos de inflexión, ¿sí? Tenemos los puntos de inflexión. Ok. Es menos 1.23 y 1.23. Perfecto. Menos 1.23 y 1.23. Ok, bien. Ahí están los puntos de inflexión, vean. Vamos a poner aquí los puntos de inflexión que tenemos, ¿sí? Hay que anotarlos, ¿sí? Puede ser un poco tedioso, pero hay que anotarlo. Es menos raíz de 1/2, coma, menos 7/2, ajá, raíz de 1/2 al cubo, ya me... Ah, ok, sí está bien. Raíz de 1/2 al cubo. Luego, el otro punto de inflexión es el 0, 0, y el otro punto de inflexión es a raíz de 1/2 al cubo, no, raíz de 1/2, coma, 7/2, ajá, raíz de 1/2 al cubo. Ahí están los puntos de inflexión. 3 puntos de inflexión, ahorita usamos esa aproximación que me dio la compañera, 1.23 y 1.23. Ajá, bien, entonces con esto podemos ya graficar esta función de manera precisa, ¿sí? Vean. Vamos a borrar aquí, creo que puedo, a ver si aquí cabe. Bueno, vamos, ¿sí? A ver si aquí más o menos podemos hacer el trazo. Bien, ok, el dominio son todos los reales, ya podemos ver los ceros, es un 0 aquí, ajá. Aquí están los ceros, raíz de más o menos raíz de 5 tercios. Ahora sí deben de la aproximación de esta. Vamos a ver si aquí ahorita borramos algo. Menos 1.3. Menos 1.3, híjole, aquí. Ahorita ponemos esos ceros. Vamos a poner los máximos y los mínimos, vean. Y los puntos de inflexión, que es lo que define realmente este sesgo que se obtiene con la segunda derivada, es importante porque vemos cómo va la gráfica y un movimiento de un proyectil, una trayectoria de esta, pues es importante ver este sesgo que proporciona el criterio de la segunda derivada con la concavidad de A. Vamos a ver rápidamente. Tenemos un máximo en 1, un mínimo en 1 menos 2. Aquí 1 menos 2. Aquí hay un mínimo, ¿sí? Un máximo, vean aquí está el mínimo, en 1 menos 2. Un máximo, aquí está mal. Está de este lado, menos 1, menos 2. Aquí está el mínimo, hace esto, ¿sí? El máximo en 1, 2. En 1, 2. Aquí está el punto máximo. ¿Sí? Aquí hace esto, aquí hace esto, ¿sí? Bueno, ahora. Y ok, ahorita vemos el server.
Ahora vamos a ver los puntos de inflexión. Punto de inflexión. Aquí me faltó apuntar la concavidad, fíjense. Pero aquí hay que apuntar la de menos infinito. Aquí es cóncava hacia arriba y lo mismo que de aquí a acá. Cóncava hacia arriba. Y luego de aquí a acá, cóncava hacia abajo, y de menos raíz de 1/2 a más infinito, cóncava hacia abajo. Bien, ahorita lo apuntamos, pero aquí está entonces, menos 1, 1, 1, 2, es un máximo, ¿sí? Ahora, punto de inflexión. Menos raíz de 2 es menos 0.7. Esto me dijo la compañera, menos 1, menos 1.23. O sea, aquí anda un punto de inflexión. El otro es el punto 0, el origen, 0, 0. El otro es raíz de 1/2, que es 0.7, igual 1.23, me dijo la compañera. Por aquí anda, el otro punto de inflexión. ¿Ok? Bien, entonces, vean, los ceros, me dijeron cuánto era raíz de 5/3. Queda bien pegado aquí. Menos 1 punto y fracción, ¿va? Un 0 es 0, 1 punto y fracción. Bueno, el caso es que esta gráfica vendría aquí así, aquí su máximo, hasta aquí. Bien. Ajá, de menos infinito a menos raíz de 2, cóncava hacia arriba. ¿Sí? Bien, vamos a ir borrando aquí. Porque aquí ya no puedo poner. Ajá, de menos infinito. Bien, aquí este punto es menos raíz de 1/2. Ajá, aquí es cóncava hacia arriba. Aquí cambia de concavidad, ¿sí? Entonces aquí debe de cambiar a cóncava hacia abajo, de menos raíz de 2 a 0. Aquí tienen que cambiar la concavidad, tienen que hacer este sesgo aquí. Cambio de concavidad. Ajá. Vean, de menos raíz de 2 a 0. Ajá. Luego de 0 a raíz de 2. Vuelvo a hacer cóncava hacia arriba, aquí es raíz de 2. Ahí está, entonces de menos infinito a menos raíz de 2 sobre 2, y luego de 0, aquí es raíz de 1/2, ajá, cóncava hacia arriba. Aquí, cóncava hacia arriba. Ahí está, sí, ok, luego. Aquí vamos, de menos raíz de 2 a 0, cóncava hacia abajo. Y luego, de menos raíz de 2, perdón, de raíz de 1/2 hasta más infinito, cóncava hacia abajo. Entonces aquí viene con esto, este es el punto máximo. Sube aquí al punto máximo. Aquí todo es cóncava hacia abajo, ¿sí? Y aquí así baja. Ajá. Vean, desde aquí hasta más infinito ya es todo cóncava hacia abajo. De menos raíz de 2 a 0, cóncava hacia abajo. Y de raíz de, aquí menos raíz de 1/2, no de 2. Ajá. A 0. Y de raíz de 1/2 a más infinito, cóncava hacia abajo. Ahí está. ¿Sí? Ahí está la gráfica de esta función. Estos sesgos que están aquí no los podíamos detectar con la segunda derivada. ¿Se acuerdan que hacíamos este bosquejo y simplemente trazábamos ahí la gráfica? Un bosquejo, pero estos virajes que da la gráfica solo son detectables con la segunda derivada. Y entonces ya queda bien precisa esta gráfica, dónde está cambiando este serpenteo que hace la gráfica con la segunda derivada. Ok, ¿quedó claro para todos? ¿Está bien? Sí,
¿Preguntas? Bien, mañana seguimos con gráficas. Hay muchas gráficas de estos, hay unas muy interesantes. Entonces, mañana vamos a hacer más gráficas, ¿sí? El examen quedamos que el lunes, ¿verdad? Si no me equivoco, el lunes es el segundo parcial. Entonces, vamos a acabar esto y el viernes podemos hacer un pequeño recuento de lo que viene en el examen. Ajá. Profe, ¿Sí? ¿hasta qué tarea se contempla el segundo parcial de las tareas de los archivos? Los archivos nada más la tarea 3, la unidad 3 que le puse. Solo la y eso tarea no es todo. Sí, nada más porque recuerden que ya evaluamos razones de cambio relacionadas. Ajá, de hecho solo viene, aquí tengo la lista que justamente aquí la estoy viendo. Sí, viene desde el ejercicio 7 me parece, o 6 creo que comentó que eran. No, desde el 8. Es solo eso que está ahí, del 8 hasta el final, ¿sí? Nada más. Esto es este examen, ¿sí? Que realmente son problemas de máximos y mínimos, pero hay máximos y mínimos absolutos y relativos. Acuérdense, problemas de máximos y mínimos y graficación, que es lo que estamos viendo. Ajá. ¿Ok? Ok, está bien, gracias. Sale, pues, si no hay preguntas, nos vemos mañana, ¿sí? Y seguimos haciendo más gráficas, ¿sí? Ok.